Gracias y paz hermanos, sean bienvenidos a este video y el día de hoy estaremos hablando sobre los padres apostólicos. Como pudieron ver en la encuesta de la comunidad, pues la mayoría se decantó por este tema, así que estaré haciendo una serie sobre este tópico. Aviso que anteriormente hice una serie sobre los padres de la iglesia, pero en aquella oportunidad lo hice con un dispositivo móvil y dado a que este era el recurso que utilizaba en ese tiempo, el audio no fue de la misma calidad, de modo que bueno, por eso lo propuse y pues los hermanos en su mayoría pues estuvieron de acuerdo en que se hablara de este tema. Así que bueno, si te gusta este tema pues te pido que me apoyes con un like o una suscripción si quieres contenido de este tipo. Bien, lo que veremos hoy brevemente es una introducción a los padres apostólicos para comenzar. Si ya tú conoces sobre los padres apostólicos, pues aquí simplemente podrás reforzar un poco ese conocimiento que ya tienes. Y si por primera vez has escuchado de los padres apostólicos, bueno, hoy veremos un poco sobre quiénes son los padres apostólicos. Bien, ¿quiénes son los padres apostólicos? Bueno, ese es el nombre con el que se clasifican a los cristianos autores de ciertos escritos que se han preservado hasta el presente. De acuerdo a la tradición, muchos de ellos estuvieron en contacto con algunos de los apóstoles de Jesucristo. El periodo actual en el que se encuentran estos autores es entre el año 70 al 150 aproximadamente, es decir, entre el primer siglo y mediados del segundo. Esto es importante dado que estos escritores se le atribuye que muchos estuvieron cerca de los apóstoles y ellos aprendieron de ellos, por eso se le dicen padres apostólicos. Ahora, ¿por qué se le llama padre? Algunos podrían citar el texto de Mateo cuando Jesús dice que no llaméis a nadie padre en la tierra. Bien, el título honorífico de padre obedece a ideas tomadas de la vida común y de la cultura religiosa de la época. El padre es el progenitor de la familia, la cabeza, el cabeza a quien compete la preocupación por ella y su dirección. Durante un tiempo perceptible en el Antiguo Testamento, el padre hizo de sacerdote en el culto doméstico, representante de Dios en la familia. Eso lo pueden ver en el libro de Lo mejor de los padres apostólicos de Alfonso Ropero, página 19. Bien, como podemos ver también Pablo hace una alusión a su persona como padre de los creyentes, por ejemplo en 1 Corintios 4, 14 al 15, y también el apóstol Juan llama a los hermanos hijitos míos, por lo que implica algún tipo de paternidad no biológica, sino espiritual o eclesial. Este nombre se le aplicaba nada más a los obispos hasta el siglo IV y después se le aplicó a los presbíteros y a los diáconos. Y aunque algunos cristianos no estaban de acuerdo con el uso de la palabra padre, aún así justificaban su uso basándose en que era una manera de rendir homenaje a aquellos que eran un ejemplo de conducta y fe para los hermanos, así como lo es un padre para un hijo. En este caso, los llamados padres de la iglesia, ellos eran un ejemplo de conducta, de fe, y en ese sentido, así como un hijo imita a un padre, ellos eran ejemplo para ser imitados y por eso también se le daba ese título honorífico de padre. Bien, como podemos ver en el libro de Lo mejor de los padres apostólicos, la Biblia y la interpretación que le dan los padres, cito lo que dice el libro en la página 21. La exégesis que practican es por lo general la que obedece al método alegórico o espiritual, que complementa la interpretación gramatical o histórica, enriqueciéndola con intuiciones profundamente teológicas. La interpretación de los padres es fuertemente cristológica y apelaron a las escrituras judías siguiendo también a Filón de Alejandría con su método alegórico de interpretar las escrituras. Esto es importante para que nosotros entendamos cómo los primeros cristianos entendían las escrituras y siguieron en este caso a Filón también con ese método alegórico. Ahora, durante el tiempo de Justino Martí, padre apologista, considera que el carisma profético continúa hasta sus días. También se veía al profeta con mayor prestigio que los obispos, presbíteros o diáconos. Eso también lo podemos ver en el libro referenciado sobre lo que son los padres apostólicos y el carisma. Por eso, como menciona Alfonso Ropero, se puede considerar que los padres apostólicos son el puente entre la iglesia apostólica
y los padres apologistas, que en este caso sería Justino Mártir, Ireneo de Lyon y los que continúan más adelante. Ahora, también se puede ver una característica de este tiempo, que es la pobreza doctrinal. Este periodo se caracteriza por una simplicidad doctrinal, hablan de modo sencillo comparado al Nuevo Testamento, pero también manejan ese lenguaje rudimentario, poético y bíblico en comparación con los padres posteriores que apelan a la filosofía como herramienta en su apologética y teología. Y aquí hay una cita del libro que yo tomo que dice: con la excepción de Ignacio de Antioquía, sus escritos son de una gran pobreza teológica, caracterizados por un moralismo que los distingue tanto de los libros del Nuevo Testamento como de las obras de los padres posteriores. Bien, como pueden notar acá, este periodo era uno en el que la iglesia estaba discutiendo o estaba disputando con los gnósticos y con los docetistas, porque unos negaban la encarnación real de Cristo, la humanidad real de Cristo, y los gnósticos apelaban a que la salvación venía por medio de tener un conocimiento secreto que solamente tenían algunos elegidos, algunos perfectos, y eso era una de las problemáticas que existían en la iglesia primitiva, y eso era una de las discusiones. También otro problema que vemos incluso en la misma epístola de Judas era la conversión de la gracia de Dios en un libertinaje, y por eso vemos reflejado en muchos de estos padres un énfasis exagerado, podría decirse así, en el asunto de las obras. Pero lo que sí podemos notar es que aquí hay una lucha en parte contra el antinomianismo. El antinomianismo es lo que promueve la idea de que las personas pueden vivir la vida cristiana pero sin ningún tipo de obediencia o de algún tipo de vida de santidad o ninguna obediencia a la ley de Dios en particular. Pero bueno, ahora, cuando hablamos de los padres apostólicos, ¿ellos son protestantes o papistas? Y cuando digo papistas no lo digo de modo despectivo, lo digo para referirme a los que creen que el papa es la cabeza de la iglesia. Ahora, o incluso podría decir si los padres apostólicos eran católicos ortodoxos. Bueno, el problema de esto es que es una lectura anacrónica. No podemos realmente determinar a ciencia cierta si eran protestantes, papistas o católicos. Eso es una lectura anacrónica. Es una discusión completamente fuera de tiempo. Sin embargo, podemos ver que, como dijo incluso el hermano Jorge Walters, hay un canal que yo he compartido en la comunidad. En los padres apostólicos vemos esa variedad de pensamientos que incluso podemos ver que hasta algunos católicos pueden apoyar su punto de vista en los padres, también los propios protestantes, incluso hasta los propios ortodoxos. Así que vamos a ver en los padres apostólicos de todo un poco. No se sorprendan de lo que terminemos viendo en los estudios de cada uno de estos escritos. Bien, el otro punto es que podemos encontrar apoyo para todo. Como dije, estos escritos no necesariamente reflejan toda la fe de la iglesia de ese entonces. Evidentemente es lo único que tenemos hasta el presente, pero posiblemente hubo más escritos que no se preservaron. De hecho, eso sucede así con los fragmentos de papilla, pero bueno, el punto es que esto es lo que se sabe de la iglesia de ese tiempo. Así que hay que tener mucho cuidado. Tampoco ellos son infalibles, evidentemente. Y en este caso, el punto número 4, los padres apostólicos sirven como una guía hermenéutica sobre la fe de la iglesia temprana. ¿A qué me refiero con guía hermenéutica? Es decir, que nuestra interpretación depende de lo que nosotros entendamos, podemos saber si realmente estamos de acuerdo o no con esta iglesia primitiva. No podemos decir que la iglesia es una regla de fe infalible, pero es una guía que debe ser considerada en este asunto. Ahora, los padres apostólicos no son infalibles, eso es algo que se reconoce por todos, protestantes, católicos y ortodoxos. Y entonces, bueno, esto es importante a la hora de analizar. Así que vamos a ver en los padres apostólicos de todo un poco. Bien, ¿cuáles son los padres apostólicos? Bueno, los principales de los que voy a tratar son los que ustedes ven allí que están remarcados: la Didache, las cartas de Clemente, las cartas de Ignacio de Antioquía, la carta de Bernabé, la carta de Diogneto, aunque algunos discuten si esa debería entrar o no, porque algunos la fechan más tardía y no lo colocan allí, pero la vamos a tratar. Luego el fragmento de Papías,
y el Pastor de Hermas. Esos son los que vamos a tratar, que serían un total de 7 libros, bueno, 7 autores, porque realmente no son 7 libros, porque nada más Ignacio de Antioquía tiene 7 cartas. Pero bueno, ahora algunos de los escritos que pueden ser considerados en la lista sería el fragmento de Cuadrato, la apología de Arístides, el martirio de Ignacio, la sentencia de Sixto, que fue un obispo de Roma, prólogo antimarcionista y Melitón de Sardes. Puede ser que alguno de estos los trate, si alguno quizás después que termine esto le llama la atención y quiere que pues toquemos algunos de estos escritos, puede ser que lo considere y haga videos sobre eso. Pero digamos que el plan de este estudio o de esta serie es de hablar de lo que están ya demarcados, como ustedes pueden ver en pantalla. Y bueno, eso fue todo. Si de verdad aprendiste y te gustó, de verdad te pido que nos apoyes con un like, que si, no, si quieres aprender esto te suscribas y bueno, nos vemos en la próxima donde estaré hablando sobre la Didaje. Dios te bendiga y no te quito más tiempo. Bendiciones.